A ver, empecemos con una pregunta fascinante. ¿Qué tienen en común la leche pasteurizada que guardamos en el refrigerador, los analgésicos que tomamos a diario como el ibuprofeno y las vacunas que literalmente salvan millones de vidas? A simple vista, parecen inventos completamente inconexos, de mundos distintos, pero resulta que todos comparten un origen súper sorprendente en el siglo XIX. Hoy vamos a descubrir cómo nuestra vida cotidiana moderna está atada a los descubrimientos de una sola mente brillante. Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a trazar la trayectoria de una de las figuras más monumentales de la historia, Louis Pasteur. Pero no vamos a hablar de él simplemente como ese biólogo famoso de los libros de texto, para nada. Lo que vamos a ver es a un solucionador de problemas nato, un hombre cuya mirada aguda y capacidad para conectar puntos invisibles alteró para siempre el destino de la humanidad. Y curiosamente, todo comenzó de la manera más inesperada posible. Capítulo 1. El artista convertido en químico. Y es que existe un contraste absoluto con lo que sabemos de él hoy. Nacido en 1822, en Dole, un pequeño pueblo en Francia, Pasteur era hijo de un curtidor que también había sido oficial de Napoleón. Pero el joven Louis no estaba para nada obsesionado con los microscopios o los laboratorios. De hecho, mostraba muchísimo más entusiasmo por el arte. Su primera gran ambición en la vida era convertirse en profesor de arte. Sus primeros dibujos y retratos son tan buenos que todavía se conservan hoy en día. Su camino académico fue, digamos, bastante curioso. Para el año 1842 obtuvo su título de bachiller en ciencias, pero con una calificación oficial de mediocre en química. O sea, el futuro padre de la microbiología casi reprueba química. Sin embargo, con una perseverancia asombrosa, continuó sus estudios y para 1847 ya había logrado obtener un doctorado en ciencias. Es un recordatorio fantástico de que un comienzo difícil definitivamente no dicta tu resultado final. Pasemos al capítulo 2, el misterio de los cristales. Para entender su primer gran avance en 1848, tenemos que hablar de un concepto súper interesante llamado quiralidad. En la ciencia, la quiralidad ocurre cuando un objeto o una molécula no se puede superponer con su imagen en el espejo. Era un misterio que tenía a la comunidad científica del siglo XIX rascándose la cabeza, y curiosamente no tenía nada que ver con la biología todavía, sino con la química orgánica y la física. Para entender esto a la perfección, miremos nuestras propias manos. La mano izquierda y la derecha tienen exactamente los mismos componentes, una palma, un pulgar, 4 dedos. Son imágenes espejo perfectas. Pero, si intentamos poner la mano izquierda directamente encima de la derecha, con las palmas hacia arriba, los pulgares apuntan en direcciones opuestas, no se pueden superponer. Bueno, a nivel molecular, Pasteur descubrió que las moléculas pueden tener la misma composición química exacta, pero con disposiciones espaciales completamente diferentes, como guantes izquierdos y derechos. El gran problema de la época estaba en el vino. Los científicos notaban que los cristales del ácido tartárico en el vino rotaban la luz, pero el ácido racémico, que tenía la misma fórmula, no lo hacía. ¿Por qué? Pues Pasteur analizó pacientemente estos cristales bajo un microscopio. Descubrió que los cristales inactivos eran en realidad una mezcla, mitad y mitad, de cristales zurdos y diestros. Con una paciencia de locos, los separó manualmente usando unas pinzas diminutas. Al separarlos, vio que cada grupo rotaba la luz en direcciones opuestas. Al estar mezclados, simplemente se anulaban entre sí. Fue un experimento de una elegancia absoluta. Deducir que algo visible a nivel macroscópico provenía de la forma en que estaban acomodados los átomos fue revolucionario. La comunidad científica quedó asombrada. Tanto así que el prestigioso científico Jean-Baptiste Biot le pidió a Pasteur que repitiera el experimento frente a él para confirmar que era cierto. Y al verlo, se convirtió en su mayor patrocinador. Lo que nos lleva al capítulo 3, salvando el vino. El genio de Pasteur no se iba a quedar confinado a los cristales inanimados por mucho tiempo. El gran salto al mundo de los microorganismos vivos llegó por una crisis nacional. La industria francesa del alcohol estaba perdiendo fortunas enteras porque el vino se agriaba de la nada. En aquel entonces, mucha gente todavía creía en la generación espontánea, la idea de que la vida simplemente aparecía. Pasteur usó todo su conocimiento y demostró que el alcohol era producido por organismos vivos, las levaduras, y que el vino se echaba a perder por la culpa de otras bacterias intrusas. ¿Y cuál fue la solución?
brillante por lo sencilla que es. Se dio cuenta de que aplicando calor moderado a los líquidos podía matar a esas bacterias perjudiciales sin arruinar el producto final. Así nació la pasteurización, un método revolucionario que salvó a la industria vinícola y que, volviendo a nuestra pregunta del inicio, es la razón por la que hoy todos podemos beber la leche de nuestro refrigerador sin preocuparnos por una intoxicación. Capítulo 4. La guerra contra los microbios. En 1865, el gobierno francés tocó de nuevo a su puerta. Esta vez era la industria de la seda en el sur de Francia la que estaba colapsando. Los gusanos de seda estaban muriendo en masa. Pasteur, que jamás en su vida había estudiado un gusano de seda, aplicó su método infalible. Al observar a los gusanos enfermos de pebrina, descubrió que esto no era una especie de maldición invisible, era una infección física real causada por un hongo parásito que se contagiaba. Logró aislarlo y salvar la industria. Y aquí es donde vemos cómo funcionaba su mente. Fue conectando los puntos paso a paso. Si los microbios podían arruinar el vino, y si los hongos microscópicos podían matar a los gusanos de seda, ¿no era totalmente lógico pensar que agentes invisibles similares causaban las enfermedades infecciosas en los humanos? Así se consolidó la famosa teoría germinal de las enfermedades, una idea que cambió para siempre el rumbo de la medicina moderna. Toda esta progresión nos lleva al clímax en 1885. Durante la edad de oro de la microbiología y en medio de una competencia intensa con el científico alemán Robert Koch, Pasteur se enfrentó a los virus. Logró atenuar el virus de la rabia, una enfermedad que en esa época era aterradora y 100% mortal. Creó la primera vacuna exitosa y la usó para salvar la vida de un niño que había sido mordido. Ese momento lo coronó instantáneamente a nivel mundial como un verdadero héroe de la humanidad. Y llegamos al capítulo 5, un legado que salva vidas. Aquí tenemos la pieza final del rompecabezas para responder a nuestra primera pregunta. ¿Cómo impactan estos descubrimientos del siglo XIX en el presente? Bueno, resulta que hoy en día más del 50% de los medicamentos modernos son compuestos quirales. El ibuprofeno es el ejemplo perfecto. Al igual que los cristales que Pasteur estudió, tiene dos formas especulares, pero en nuestro cuerpo solo el S-ibuprofeno alivia el dolor. Su reflejo biológico, el R-ibuprofeno, es completamente inactivo. Toda esta farmacología moderna tiene sus raíces en ese experimento con pinzas y microscopio. Y su impacto institucional sigue más vigente que nunca. El año 1888 marcó la fundación del Instituto Pasteur en París, una organización sin fines de lucro creada a partir de sus primeros éxitos, que más de un siglo después sigue estando en la vanguardia absoluta de la investigación global sobre enfermedades infecciosas. Para cerrar, vale la pena reflexionar sobre esta frase del poeta William Carlos Williams. El hombre ha sobrevivido hasta ahora porque era demasiado ignorante para hacer realidad sus deseos. Ahora que puede alcanzarlos, debe aprender a cambiarlos o desaparecer. Es una locura pensar que un estudiante con una calificación mediocre en química, impulsado solo por una simple curiosidad geométrica, terminó reescribiendo las reglas de la biología. Ha sido un viaje increíble que nos deja con una gran pregunta. Con toda la tecnología que tenemos hoy, ¿cuáles serán los próximos misterios invisibles que la ciencia debe desentrañar para garantizar nuestra supervivencia?